charla invitada que estaría a cargo del doctor Eduardo Aguilar Torres, quien, bueno, es doctor en matemáticas y computación de la Universidad de Barcelona, actualmente académico del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Eh, y, bueno, nos va a hablar sobre, Eduardo, yo creo que sería bueno que ya proyectaras, compartieras pantalla. De acuerdo, un segundo. Ahora ¿Ya? ¿me confirman que se ven las transferencias? Sí, Bien. se ve perfectamente. Ya. Vale, bueno, ustedes me dicen cuándo empezamos. Eh, Inmediatamente. Bueno, tú sabes que tenemos aproximadamente unos 45 50 minutos como máximo para presentación y dejar unos 5 a 10 minutos como para resolver preguntas. Así que, pero comienza cuando quieras De nomás, Eduardo. de acuerdo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores, ¿cierto?, por invitarme a esta charla, a este congreso. Realmente me hace mucha ilusión, sobre todo por el hecho de que en cierto modo empecé mi camino como investigador aquí, más o menos hace como 6 años atrás. Fue el primer congreso donde expuse algún artículo científico. Y bueno, entonces en esta oportunidad en particular voy a dar una charla que tiene relación con cómo nosotros podemos cuantificar la incertidumbre en Deep Learning, ¿ya? Entonces, básicamente en esta charla voy a ver estos cinco, bueno, contenidos. Primero, una motivación, donde vamos a, de alguna forma, eh, comentar en muy grandes rasgos qué es lo que es Deep Learning y, en cierto modo, cómo va surgiendo la necesidad de poder cuantificar esta incertidumbre. Luego de ello vamos a introducir un poco lo que es un modelamiento, un modelado probabilístico, a qué nos referimos con ello, para luego ya entrar de lleno a la cuantificación. Entonces la cuantificación generalmente se puede hacer con varios distintos enfoques. Sin embargo, escogí uno más sencillo, simple y que en la literatura se usa mucho por el hecho de que no es necesario hacer grandes cambios a tu modelo. ¿Ya? Entonces vamos a revisar uno de estos enfoques y finalmente, bueno, en la parte 4 voy a comentar cómo he contribuido digamos, a la comunidad científica utilizando lo que es la incertidumbre, que más o menos los últimos 2 o 3 años, para que hagamos una idea más o menos dónde lo podemos aplicar estos conceptos y no solamente considerarlo como una información extra, sino que el hecho de tener esa información, ser capaces de alguna forma entregar soluciones más completas o que tomen decisiones más informadas. Y finalmente cerrar con algunas conclusiones, ¿ya? Eduardo, un ¿Sí? alcance nomás. Se ve bien, o sea, están grandes, pero se vería mejor si es que tuviera en modo presentación. Parece que no está en modo presentación. De acuerdo, sí, denme un segundo, a ver cómo, parece que F5 simplemente y ya me lo deja, a ver. ¿Así? Ahí sí, ahí está, ahí estamos. Ya, sí, Eso. disculpa. Ya, ya. Vale. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es la charla. Entonces, básicamente, bueno, hoy en día todo el mundo habla de Deep Learning. Básicamente uno cuando habla de este tipo de tecnología tiene que ser consciente que es una tecnología, ¿cierto?, que está dentro de otra disciplina, de otro campo, que sería lo que es el aprendizaje automático. Ya, pero generalmente se hace la distinción entre ese aprendizaje tradicional con el profundo, por el hecho de la importancia que ha tomado, sobre todo este último tiempo, estos algoritmos de aprendizaje profundo. Entonces nosotros fuimos capaces, bueno, en la comunidad, ¿cierto?, de hacer como un cambio de paradigma. De cierto modo, anteriormente las soluciones, básicamente teníamos un experto, y ese experto intentaba idear más o menos qué tipo de características podrían ser muy discriminativas de los datos, y en función de eso tomaba esos tipos de algoritmos. Pueden ser, quizá uno dice, quiero distinguir distintos tipos de imágenes y a lo mejor el color es muy importante, ¿vale? Entonces podemos buscar unos histogramas de colores, o quizás la textura es importante, o quizás en algunas características en particular, con algunas descriptores, y así, surf, ORG, etcétera. Entonces, básicamente, el experto en la tecnología decidía qué algoritmo utilizar, y en función de ese algoritmo de extracción de características, luego seleccionaba algún tipo de clasificador, SVM, LDA, cualquier clasificador, ¿cierto? Y finalmente obtenía una salida. Entonces, en Deep Learning cambia un poco lo que es el paradigma. Entonces, ya
ya no necesitamos un experto que decida qué puede ser lo más relevante de los datos, sino, sin embargo, simplemente este mismo método, esta misma técnica, ¿cierto?, de aprendizaje profundo, es capaz de simultáneamente seleccionar o extraer de alguna forma las características que son más discriminativas para los datos y también realizar la clasificación. ¿Ya? Entonces, siempre uno hace una relación, lo que es aprendizaje profundo, con la parte biológica, que llama mucho la atención, el hecho de la parte cerebral, digamos. Pero no hay que olvidarse que está inspirado en la parte cerebral, pero no es una copia exacta. ¿Ya? Entonces, en el sentido de que sí tenemos algunos elementos, unidades que le llamamos neuronas, que hay conexiones neuronales, que hay un proceso que podría ser más bien como la sinapsis, ¿ya? Pero no es exactamente una correspondencia directa, y el funcionamiento, por lo general, de lo que es el cerebro no es tal cual como está programado estos algoritmos de deep learning. Y esto generalmente, digamos que son estas redes tradicionales que tenemos artificiales, pero como su nombre lo dice, más profundas, ¿ya? Entonces, la idea del aprendizaje profundo no es algo, si bien es cierto, en la literatura actualmente se ha hecho mucho auge por los impresionantes resultados que se obtienen, no es algo, digamos, que surgió ahora, recientemente, sino que es algo que por lo menos en la década de los 90 más o menos se vieron unas primeras aproximaciones. Ya entonces, básicamente en esas épocas no hubo gran impacto, gran interés, producto a limitaciones que teníamos, limitaciones ya sea computacionales o de datos. Entonces va surgiendo lo que es la era Big Data, luego los aumentos de estas capacidades computacionales, que son dos de los factores habilitantes, dos de muchos más, ¿cierto? Hay otros que la madurez quizás de los algoritmos, las herramientas que nos permiten programar estos algoritmos de aprendizaje profundo, que han permitido de alguna forma aumentar este auge y esta explosión en las investigaciones en Deep Learning, ¿ya? Este incremento sostenido y quizás exponencial, podríamos decir. Entonces, básicamente, si hablamos de un hito donde Deep Learning podría haber hecho un quiebre entre los métodos tradicionales y los profundos, podríamos nosotros quizás pensar en un challenge que es el de ImageNet, donde tenemos nosotros 1000 objetos distintos y sobre cada uno de esos objetos tenemos 1000 imágenes. Entonces tenemos una base de datos de 1 millón de imágenes. ¿Ya? Entonces, básicamente, se dice que para esa base de datos, si un humano intenta reconocer los objetos, tendría más o menos un error de un 5%. Ya entonces, generalmente se fueron haciendo este challenge y empezaron inicialmente métodos tradicionales y en el año más o menos 2012, con 2011-2012, con AlexNet, se logró batir el desempeño de los métodos tradicionales por un largo margen. O sea, ni siquiera fue una ganancia pequeña, sino que más o menos 10% más o menos fue la diferencia entre métodos tradicionales y los de aprendizaje profundo. Y entonces, luego de eso, si uno empieza a investigar cómo va avanzando en los años en ese challenge en particular, vamos a observar que el 2013 ya casi desaparecen los métodos tradicionales. Me da la impresión que era solamente un competidor que usó un método tradicional y los métodos de aprendizaje profundo fueron superándolo con amplia magnitud, ¿ya? Entonces, básicamente empezó el año 2012, más o menos, digamos, con un 8% de error. 2013 empezó bajando y ya aproximadamente el año 2015 estos algoritmos de aprendizaje profundo fueron capaces de superar el performance de un humano. ¿Ya? Entonces ya ni siquiera es un resultado comparable con el ser humano, sino que en algunas tareas llegan a ser incluso mejor. Entonces bajaron la barrera de los 5% en el año 2015. Ya actualmente debe estar cerca del 3% más o menos el porcentaje de error. Entonces este desempeño que ha sido increíble y no solamente en visión artificial, sino que en muchos dominios, como lo que es el lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, quizás se habla de robótica, de conducción autónoma, todos esos buenos desempeños que se han obtenido, por nombrar solo algunas aplicaciones, por ejemplo, en robótica hay un robot que tiene como nombre Atlas, que si lo buscan en internet van a ver que es fabuloso cómo es la suavidad de sus movimientos, ya ni siquiera es, bueno, está dentro de soft robotic y es impresionante cómo es capaz de hacer saltos, giros, de moverse y de una forma muy, muy humana, digamos, que esos son robots híbridos. Y así con muchos otros dominios, muchísimos dominios donde hay una mejora sostenida, ¿cierto?, en aplicaciones con Deep Learning. Bueno, básicamente esto, la industria ha sido consciente y se ha dado cuenta de los desempeños. Entonces, la misma industria dice, wow, estos algoritmos están funcionando muy bien, vamos, venga, implementémonos dentro del core de nuestro negocio. Entonces, tenemos aquí algunas, estamos hablando grande de la industria, estamos hablando de Amazon, Facebook, Tesla, y seguramente si buscamos un poco más, encontraremos muchos más en que ya incorporan estos algoritmos de aprendizaje profundo.
¿Bien? Pero a pesar de que funcione tan bien, no siempre es cierto, todo es como uno lo espera. ¿Ya? Entonces, esa es digamos, el quiebre o la reflexión donde empieza a surgir lo que es la incertidumbre. Entonces, aquí estamos hablando de un caso que es un caso real, que estamos hablando de la empresa de General Motors, de Elon Musk, en que este coche, ¿cierto?, con autopiloto, a partir de estos algoritmos de aprendizaje profundo, que fue, en cierto modo, comprendiendo lo que es la información del entorno, no fue capaz, ¿cierto?, de mantener una ruta segura, de cierto modo que estuvo manejando sin problema. Sin embargo, en algún momento un destello de la luz sobre lo que es el parachoque o el capó, o cerca de lo que es el camión, hizo que el algoritmo drásticamente lo confundiera con el cielo. Entonces, en lugar de frenar, siguió conduciendo y se estrelló. ¿Ya? Entonces, esto es un caso real, es un caso real, fue el año 2020. Si ustedes buscan allí la noticia, se darán cuenta que ese automóvil de Tesla tuvo ese accidente fatal. ¿Qué otro caso más? Bueno, tenemos lo que es de Google Images, que es un aspecto más bien ético, que son, digamos, dos eventos que son muy nombrados en la literatura porque son aspectos muy críticos y muy cuestionados en cuanto a lo que es lo que se espera, sobre todo de grandes industrias, que uno piensa que tienen un proceso más bien riguroso en que aseguran de que antes de lanzarlo al mercado tienen sus pruebas y que funciona bien. Ya, entonces aquí se dio el caso de que había un chico, ¿cierto?, africano que fue compartiendo, bueno, tenía sus imágenes y las fue subiendo a una red social, ¿cierto? Y en cierto modo clasificó a algunos amigos de él como gorilas. ¿Ya? Entonces, son dos temas sumamente cuestionados, así hay muchísimos más en la literatura en que realmente estos algoritmos de aprendizaje profundo funcionan muy bien para muchos dominios, pero en algunos eventos, para algunos datos en particular, que es datos que ellos seguramente no fueron considerados durante su entrenamiento, la respuesta y las salidas que obtienen son completamente cierto fuera de lo normal y podrían causar problemas más bien cierto éticos como también fatales. ¿Ya? Entonces, básicamente uno podría siempre buscando culpables, en el sentido de quién tiene la culpa, quién es el responsable de esto. Entonces, hay una aplicación que ustedes la pueden descargar si quieren, que es Not Hot Dog App, ¿bien? No soy el propietario de la aplicación, ni mucho menos, pero, pero me hace mucha gracia esta aplicación, sobre todo porque de mucha gente en la comunidad científica empezó de alguna forma cómo engañarla, cómo confundirla, cómo hacer que esta aplicación no funcionara bien. Entonces fueron compartiendo algunas imágenes y viendo que también funcionaba el algoritmo. ¿Vale? Entonces, en la primera imagen se dan cuenta, bueno, hay un hot dog, tenemos el pan de hot dog, una vienesa, ¿cierto? El envase para poder transportarlo y lo reconoce bien. Después él dice, vale, ¿qué pasa si le coloco ahora, tengo el mismo envase, pero coloco una zapatilla? A ver si es que quizás el algoritmo está mirando digamos, el envase y no el producto. ¿Ya? Y funciona bien, ¿eh? Funciona bien, dice no hot dog. Aquí hay otra persona que se está a punto de bañar, ¿cierto? Saca una foto de sus piernas que perfectamente podrían parecer unas vienesas o un pan. Y bueno, es capaz de decir no hot dog. Y luego hay otra persona que se echa ketchup en la pierna, ¿ya? Y le dice que es hot dog. Entonces, ¿qué sucede? El algoritmo, uno de las features, se podría decir que es de las más interesantes, la más importante que encontró para discriminar si es que es un hot dog o no hot dog, y en ese caso en particular fue el ketchup. Entonces, si tú te pones ketchup en cualquier parte y compartes tu foto en esta app, te vas a dar cuenta que te va a decir que eres un hot dog. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿quién es el culpable aquí? Entonces, en estos algoritmos, si nosotros pensamos en algoritmos de clasificación donde tenemos hot dog o no hot dog, generalmente uno podría pensar que la salida puede ser una función de softmax. ¿Ya? Entonces, esa salida con la función de softmax nos permite dar una probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente tenemos una red neuronal de Deep Learning, tenemos una entrada de un tamaño determinado. Vamos a tener, ¿cierto?, un stack que va a tener una serie de convoluciones y pooling y quizás entre medios algunos regularizadores. Y finalmente, ¿cierto?, en las últimas capas ya tendríamos el clasificador, más bien muy similar a lo que es un multilayer perceptron. Y finalmente, lo que sería el softmax. ¿Ya? Pero ¿qué sucede con ese softmax? Lo que sucede con ese softmax es que básicamente nosotros, sobre lo que conocemos, intentamos darle una probabilidad a la salida. ¿Ya?
Entonces, independiente si la salida es muy pequeña, es un valor muy pequeño en la capa de salida, con esa función de softmax nosotros lo obligamos a que nos dé una probabilidad y lo escalamos, ¿ya? Aunque sea muy pequeño, aunque sea muy, muy pequeño. Entonces, en ese sentido, en este caso en particular, la que fue mayoritaria de las probabilidades fue para hot dog, debido a que encontró ketchup. A pesar de que quizás por el hecho de que no tuviera pan, no tuviera palta u otros elementos que sí tienen los hot dogs, pues muy probablemente lo que es la salida tiene que ser muy pequeña, pero fue quizás levemente superior a uno no hot dog y lo clasifico de esa forma. ¿Ya? Vale, entonces, entrando al concepto de incertidumbre, según la RAE, nosotros lo podemos definir de esta manera, ¿ya? Entonces, cuando decimos que algo es incierto es porque no estamos claros, no estamos seguros de cómo va a funcionar, y esa es la incerteza que se encuentra en el modelo. Entonces, nosotros tenemos un modelo de aprendizaje profundo que seguramente para algunos datos se ve que funciona de forma extraordinaria, pero en cierto modo hemos visto que en algunos eventos en particulares no se comporta como lo decíamos, entonces tenemos un grado de incerteza allí. Vale, entonces si nosotros somos capaces de poder modelar esta incertidumbre, vamos a ser capaces también de entender un poco más de qué es lo que está haciendo el modelo, ya por qué se comporta de una forma u otra o qué es lo que aprendió realmente de los datos. Ya entonces nos permite entender esas limitaciones del modelo. Claramente puede ser utilizado para mejorar su robustez y para aumentar lo que es la toma de decisiones. El mismo caso del automóvil, si en cierto modo somos capaces de estar navegando y vemos que tenemos un alto grado de incertidumbre, de alguna forma enviar un warning y decir, vale, podríamos considerar quizás un filtro de Kalman y que en lugar de usar este sensor que es la cámara, usemos otro sensor de vehículo para tomar la decisión. Ya uno que tenga quizás un menor grado de incertidumbre. Y así podríamos nosotros de alguna forma hacer un esquema de decisión, ¿ya? Entonces, el cambio de esto, entonces lo que hay que pensar es que no hay que confundirse con un modelo que es probabilístico, que el hecho de que si tenemos un softmax en la salida sí nos da una probabilidad, con un modelo que es consciente de la incertidumbre, ¿ya? Un modelo que es consciente de la incertidumbre nos dice cuán certera es nuestra salida, ¿ya? Entonces, esa certeza que se obtiene en la salida tiene relación con lo que el modelo sabe y con lo que el modelo desconoce, no solamente con lo que él sabe. Y esa es la diferencia que marca, es la diferencia principal. Entonces, de cierto modo, si nosotros somos capaces de capturar incertidumbre, nos llega un dato muy fuera de lo normal de lo que está entrenado el modelo, nos va a saltar alguna alarma, ¿ya? Entonces, básicamente aquí un mensaje que hay que tener presente o hay que ser consciente, en algunos casos, digamos que los modelos sufren de un exceso de confianza, esto de Deep Learning. Entonces, generalmente cuando clasifican mal, igual lo dicen con una alta probabilidad, ¿ya? Y así también cuando lo hacen bien. Entonces, básicamente en algunos casos, si somos capaces de modelar esta incertidumbre, podemos tener esa opción de decir, vale, tengo esta salida, pero no estoy seguro realmente, no estoy seguro realmente que así sea, ¿ya? Según porque este dato de entrada quizás es muy, muy distinto a lo que yo conozco, ¿ya? Vale, entonces, para ilustrar lo que es el modelo probabilista, básicamente está este ejemplo que lo encuentro muy, muy cotidiano y muy ilustrativo, que hablamos nosotros aquí, tenemos un conductor de taxi, y este conductor de taxi, en cierto modo, lo detiene a una pasajera, y esa pasajera lo que quiere ir al Museo de Artes Modernos, ¿ya? Entonces, esta pasajera, en cierto modo, es una artista, ha hecho su arte, tiene sus pinturas, ¿cierto? Bueno, sus productos artísticos y de alguna forma necesita llegar a tiempo, necesita llegar dentro de 25 minutos para poder ofrecerlo en una subasta que se va a llevar en ese lugar. Entonces ella muy generosamente le dice, mira, si yo llego a tiempo, dentro de estos 25 minutos al Museo de Artes Modernos, te voy a dar ¿cierto? Una llamativa propina de $500, ¿ya? Que no es menor, ¿eh? No es menor. Entonces el conductor claramente tiene que tomar una decisión, tiene que ver cómo va a llegar a este lugar dentro del tiempo para poder ganarme esa propina. Entonces uno se podría preguntar dos cosas, ¿ya? Generalmente uno se podría preguntar cuánto es el tiempo medio de cada ruta, o la siguiente pregunta sería con cuál ruta podríamos tener una mayor probabilidad de obtener la propina. Ya esas son las dos preguntas que nos podríamos plantear. ¿Ya? ¿Qué creen que ustedes que es la pregunta correcta? Se los pongo en contexto. Imaginamos que del punto A al punto B en una ruta tarda 20 minutos
en promedio y otra ruta tarda 22 minutos en promedio. ¿Qué haríamos nosotros? Lo pueden colocar por chat si quieren, ¿no? Si no, no hace falta que lo... Ah, vale, está por chat. Un segundo. Bueno, entonces algunos me indican calcular el tiempo medio. ¿Ya? Vale, otros me dicen la segunda. Entonces ya tenemos una incerteza, ¿ya? Hablando de incertidumbre, ya tenemos una condición incierta, que ya no sabemos cuál camino vamos a elegir. ¿Ya? Entonces, básicamente, tenemos que plantearnos la segunda pregunta. ¿Por qué no la primera? Porque si nosotros pensamos y vamos a hacer un trayecto que queremos ir de un lugar de un punto A a un punto B, independiente, ¿cierto?, del día que lo hagamos, generalmente nosotros no nos demoramos siempre el mismo tiempo medio, o sea, independiente, es el mismo trayecto, digamos, exactamente la misma ruta, el mismo trayecto, pero pueden haber algunos efectos que son aleatorios o estocásticos, ¿cierto?, que pueden producir que nos demoremos. Por ejemplo, nosotros vamos en el auto y justo hubo un choque, entonces ese choque nos hizo un retraso, entonces no pudimos llegar a tiempo, nos atrasamos o en su contraparte, quizás estaba un viaje bastante expedito, no había muchos autos y el mismo trayecto lo hicimos en un mejor tiempo. Y así podrían ocurrir eventos aleatorios que en cierto modo podrían perjudicar esa ruta. Ya quizás hay rutas que tienen muchos discos de par, entonces el tiempo en medio a veces no es tan representativo, eso hay que tener cuidado. Ya, entonces uno la media generalmente la usa, pero no siempre es muy representativa. Entonces, en este caso en particular, nosotros debemos plantearnos la otra pregunta. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando hablamos de Google Maps o hablamos de Waze o alguna otra herramienta que es de navegación, nos proveen el tiempo medio, pero no nos dicen una distribución de probabilidad. Entonces, no, en cierto modo, la información que nos proveen es un poco limitada. ¿Ya? Entonces, como es información limitada, también nuestras acciones son limitadas. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tenemos lo siguiente. Entonces, nos imaginamos que tenemos un mapa, tenemos un puntito en un lado, ¿ya? Tenemos un marcador a la derecha, y de alguna forma decimos, vale, esa es la información que me entrega lo que está a la izquierda. Entonces, como la información es la que está a la izquierda, uno se podría tentar por ir por el camino del tiempo medio. O sea, decir, básicamente voy por el camino de arriba porque me tardo 19 minutos en promedio. Por lo tanto, podría quizás tener más chance de llegar a tiempo, que son los 25 minutos que queremos. Sin embargo, el camino de arriba estaba más afecto a factores aleatorios que el camino de abajo. Si se dan cuenta y miramos la distribución de probabilidad que está a la derecha con respecto al tiempo, nos vamos a dar cuenta que si asumimos que se distribuye normalmente, ¿cierto? El camino que está arriba, su desviación estándar es muchísimo más grande que el de abajo. Es decir, en algunos momentos podríamos tardarnos 2 minutos, 3 minutos, o en algunos podríamos tardar quizás casi 40 minutos en hacer exactamente la misma ruta. En cambio, el camino que está abajo, la variabilidad que tiene, ¿cierto?, es menor y por lo tanto, cuando nosotros computamos sobre esa distribución de probabilidad el área de abajo de la curva, sobre ese tiempo crítico que vendría siendo los 25 minutos, nos vamos a dar cuenta de que el camino que a priori pensaríamos que sería menos probable que ganemos la propina, realmente era el mejor camino. ¿Ya? Entonces, en ese caso en particular, nosotros con esa función de probabilidad podríamos decir que tenemos un 93% de posibilidades de poder llegar a tiempo, es decir, dentro de los 25 minutos. ¿Ya? Entonces, como podemos ver aquí, claramente si usamos un enfoque que es probabilístico, nos provee de más información, ¿ya? Y esa más información también nos permitiría a nosotros ser conscientes de tomar en algunos momentos mejores decisiones, sobre todo lo que son aplicaciones críticas. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay una distinción que les coloqué aquí unos slides para que lo tengamos presente, que generalmente nosotros vamos a hablar de lo que es probabilístico bayesiano, que no es exactamente igual que un modelo probabilístico. Digamos, en el caso anterior que hablamos de la clasificación, decíamos, de alguna forma tú tienes aquí datos, tú entrenaste un clasificador con distintos datos, pensemos que lo estamos entrenando con algunas imágenes de personas, pero si aparece una persona que no ha visto antes el clasificador, él se siente obligado, siente que tiene la obligación de decirnos algo. Entonces, de alguna forma lo va a forzar y te lo va a decir. ¿Ya? Te va a decir con su confianza que esta cara que no pertenece al conjunto de entrenamiento igual le va a dar una clase. Le va a decir, en este caso,
como lo podemos ver a la izquierda abajo, hay una carita que no estaba en el conjunto de entrenamiento y le dijo que era Chantal, ¿ya? Entonces él está obligado a decir algo. Ese es el problema de este enfoque. Cuando no somos conscientes de la incertidumbre, ¿ya? En el sentido de que si aparece algún dato que es muy extraño a lo que tenemos, está obligado a decirnos algo y seguramente lo que nos diga va a ser muy incierto, ¿ah? No va a ser una predicción clara. En cambio, a la derecha, si hablamos de probabilistica bayesiana, ya somos capaces de obtener una distribución en cuanto a lo que es la salida, ¿ya? Podemos tener distintas salidas. Y el hecho de que tengamos distintas salidas para el mismo dato de entrada nos puede ayudar a nosotros a determinar si es que las salidas son compactas, es una salida que, digamos, de baja incertidumbre, más o menos siempre el modelo mantiene las mismas respuestas. En cambio, si es muy diversa, entonces tendría una alta incertidumbre, ¿ya? Como lo que podemos ver ahí abajito. Entonces, si lo vemos a la derecha de abajo, nos vamos a dar cuenta que para este caso en particular, cuando lo sometemos a la clasificación, claramente hay una incertidumbre que es bastante grande, ¿ya? Que para Chantal, si nosotros enviamos imagen varias veces, nos vamos a dar cuenta que no siempre mantiene la misma respuesta, ¿ya? Entonces uno puede calcular ya sea la varianza o la entropía y se va a dar cuenta que va a ser un valor bastante alto. Entonces, si nos damos cuenta de esos valores, podríamos definir un umbral que nos diga un warning, cuidado que estos datos al parecer son nuevos, son datos que quizás no es que estén fuera del conjunto, ¿ya? Pero sí que pueden ser, digamos que no fueron contemplados durante el entrenamiento del algoritmo. Es decir, nos faltó quizás obtener datos más diversos sobre algunas clases en particular. ¿Ya? Entonces, lo mismo se puede ver para la regresión, ¿ya? Cuando es probabilística, si es capaz de capturar esta variabilidad que hay en la muestra, pero no es capaz de capturar incertidumbre en regiones donde no hay datos, que son los extremos. Y la bayesiana sí nos permite. Entonces, tenemos datos que son extremos, de cierto modo queremos nosotros extrapolar alguna información, sí nos podría decir un alto grado de incertidumbre porque no tiene datos a priori en esas partes. ¿Ya? Entonces, para esta parte de la cuantificación de la incertidumbre, el artículo más o menos que estoy usando como base para esta charla es el de Kendall, ¿ya? Que tiene como nombre de alguna forma que nos está diciendo qué incertidumbre nosotros podríamos necesitar para lo que es visión artificial, ¿ya? Entonces, en este artículo, Alex Kendall describe dos tipos de incertidumbre. Entonces, este es el algoritmo que nosotros vamos a ver cómo se implementa, ya sea para clasificación, para regresión, tanto calculando una incertidumbre que la vamos a llamar aleatoria y una segunda que se va a llamar epistémica y también calculando simultáneamente las dos, ¿ya? Eso lo vamos a revisar ahora. Este apartado es más bien teórico-práctico en el sentido de que se va a mostrar algunos bloques de código, ¿ya? Voy a mostrar algunos bloques de código para que ustedes de la matemática que se ve de alguna forma sea más fácil asimilar y ver cómo esto se traspasa al código, ¿ya? A la práctica. Vale, entonces cuando hablamos nosotros de incertidumbre, generalmente aparecen dos tipos, ¿ya? Aparece lo que es la aleatoria y la epistémica. El, Ahora último ha aparecido una tercera, que es la semántica, ¿ya? Pero eso no lo vamos a conversar aquí en la charla. Hasta el momento centremos en estas dos, aleatoria y epistémica. Entonces, cuando hablamos aleatoria, siempre nosotros tenemos que ser conscientes de lo que es el instrumento de medición. Ya, si yo tomo imágenes con una cámara y después tomo imágenes con una cámara de otro fabricante, probablemente voy a tener algunos ruidos, quizás no perceptibles a vista humana, pero que van a estar presentes en los datos. Entonces van a haber ruido en estos sensores. Ya no solo en imágenes, en cualquier tipo de sensor siempre se va a inducir algún ruido. Y entonces nosotros podríamos ser capaces, a partir de esta incertidumbre, capturar ese ruido, saber que hay un dato, cuidado, ese dato tiene un ruido que tiene cierto inherente de la observación en sí. Así también como un desenfoque de imágenes o oclusiones, podríamos nosotros, en cierto modo, identificarla con esta incertidumbre. Y aquí tenemos dos tipos, la heterosidástica y la homocedástica, ¿ya? Entonces uno, decimos, es dependiente de los datos, es decir, cada uno de estos datos en particular tiene su incertidumbre, según cómo fue capturado, ¿cierto? Y la homocedástica dice, no depende de los datos, sino que depende de las tareas. Es decir, cuando tenemos un enfoque multitask, nosotros ocuparíamos la segunda, la homocedástica. Ya en esta charla vamos solamente a centrarnos en la parte de heterosidástica. Entonces, este tipo de incertidumbre, nosotros como es parte de los datos y proviene de lo que es la medida, ¿cierto? O cómo capturamos la información, aunque nosotros agreguemos más datos,
sigue estando presente, ya eso no se puede reducir, ya, pero sí puede ser aprendida. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos aprender esta incertidumbre? Básicamente la podemos minimizar si somos capaces de, por un lado, mejorar el instrumento de medición, o por otro lado, incorporando mayores variables observadas aleatorias, ¿cierto? Podría de alguna forma minimizar esta incertidumbre. Entonces, en este esquema de la derecha, más o menos resumo las incertidumbres aleatorias y epistémicas, como podrían estar representadas en alguna curva, y nos podríamos dar cuenta que cuando tenemos los datos bastante compactos en la parte de la derecha, significa que tenemos una baja incertidumbre aleatoria, es decir, en esa región en particular, esperaríamos más o menos que la recta pase por esos datos y no varía mucho. Sin embargo, la parte de la izquierda, que está más dispersa, tendríamos una alta incertidumbre aleatoria. ¿Ya? Y la epistémica tiene relación con lo que nosotros aún desconocemos. ¿Ya? Entonces, por eso, las partes donde no tenemos datos, generalmente esa incertidumbre tiende a ser más alta. Entonces, este es un ejemplo que les quería mostrar de incertidumbre más o menos aleatoria que se podría capturar. Entonces, aquí hay un artículo de Goodfellow donde él demuestra que nosotros podríamos de alguna forma atacar a una red, ¿ya? En el término de engañarla, de que funcione mal, añadiéndole un ruido. ¿Ya? Entonces, uno tiene una imagen, le añade un ruido, y luego, en función de ese ruido que le añade, se dan cuenta, según la vista humana, es imperceptible el ruido. Uno podría ver que la primera imagen es exactamente igual a la última. Sin embargo, el modelo cambia drásticamente de opinión. Y peor aún, es que cambia drásticamente con una alta confianza, ¿ya? Que es el famoso softmax. Entonces, al final, nosotros tenemos un ruido, ese ruido afecta a mi predicción, y a su vez, ¿cierto?, dice algo completamente incorrecto. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de incertidumbre y la podríamos capturar, la aleatoria. Si hablamos de la epistémica, ahora ya no hablamos de los datos, sino que la incertidumbre se encuentra presente en el modelo, ya que nosotros no sabemos qué modelo generamos. Nosotros estos modelos construimos a partir de datos, ¿cierto? Con esta regla de maximizar lo que es el likelihood. Entonces, al final, básicamente nosotros dependemos de ese modelo de los datos de entradas, pero no sabemos realmente qué modelo generó nuestros datos. ¿Ya? Entonces, mira, se me fue hacia atrás solo. Vale. Entonces, básicamente podemos tener incertidumbre de qué sucede con los parámetros que estamos usando en el modelo, con la estructura, pero la buena noticia que tiene es que nosotros si incorporamos más datos, esta incertidumbre la podemos bajar. ¿Ya? Por eso nos puede servir sobre todo cuando estamos generando una solución. Tenemos datos de entrenamiento, separamos conjunto de prueba, qué sé yo. Podríamos calcular incertidumbre sobre el conjunto de prueba, identificar en qué datos tenemos una alta incertidumbre. Y en ese sentido nosotros podríamos decir, vale, este tipo de datos quizás no tenemos una muestra representativa para ello. Entonces podríamos intentar capturar más datos que mantengan más o menos la misma apariencia o la misma forma. Y en ese sentido poder ir ampliándolo y reduciendo la incertidumbre epistémica. Ya, entonces aquí, bueno, ese es un caso del que podría ser con la incertidumbre epistémica. El hecho de que, bueno, si nosotros simplemente entrenamos nuestro clasificador para reconocer perros, ¿cierto? Razas de perros. Generalmente ese clasificador, si es probabilístico pero no bayesiano, va a intentar clasificar, ¿cierto? Si nosotros le enviamos un muffin, nos va a decir que es un perro y seguramente nos va a decir que es de esta raza, que es un chihuahua. ¿Ya? A mí me hace mucha gracia esta imagen. Recuerdo más o menos cuando mi hijo tenía como 2 años, se la mostré y le consulté porque él no conocía perros chihuahua. Él había conocido sí, algunos perros. Bueno, le tocó vivir en España, donde estoy haciendo el doctorado más que en Chile, y conocí algunas razas, pero no había visto chihuahua antes. Lo que sí, él fue capaz de asociarlo directamente, decir, vale, estos son perros. Los perros los clasificó muy bien. Ahora los no perros, en algunos casos no tan bien, ¿ya? Entonces, generalmente si uno mira no sé si se puede ver mi mouse, no sé si ustedes pueden ver mi mouse. Sí, sí, se ve, Ya, Eduardo. ya, sí se ve. Gracias, Iván. Vale, entonces, particularmente esta imagen, si uno lo mira de lejos, igual parecería un perro, ¿ya? Entonces, es razonable, él se equivocó en esa imagen en particular, ¿ya? El resto sí dijo que era un perro y el otro no sabía qué era, tampoco conocía los muffins, ¿ya? Pero en ese sí me dijo que era un perro, ¿ya? Y me causó mucha gracia porque realmente si uno lo mira de lejos, podría parecer un perro. Sin embargo,
si nosotros capturamos la incertidumbre epistémica, nos vamos a dar cuenta que ese dato que nos están enviando realmente nos quieren engañar y que no es parte de los datos de nuestro entrenamiento. Vale, entonces esto se puede aplicar ya sea en distintas tareas de visión y así también como otros tipos de dominios, también para texto, audio, también se puede aplicar. Aquí yo lo estoy ilustrando con imágenes que es más o menos el dominio de mi expertise, pero también se puede llevar a otros dominios. Entonces aquí lo podemos ver para segmentación de imagen, más o menos cómo funciona. Entonces claramente cuando vemos esta imagen nos podemos dar cuenta que esta parte de la vereda, seguramente faltan más datos que tengan esa información, ¿ya? Por eso el modelo no está muy seguro de lo que es. Entonces, en cierto modo, provee una alta incertidumbre epistémica y si vemos la predicción, realmente esa máscara que genera tampoco es tan limpia, ¿ya? Y la aleatoria, en estos casos en particular, se produce cuando tenemos esos cambios de objetos, ¿ya? Cambio de objeto, si tenemos algún blur o un cambio muy fuerte de contraste, ahí va apareciendo la incertidumbre aleatoria. Vale, entonces, en resumen, tenemos dos tipos de incertidumbre, aleatoria y epistémica, y una de ellas, seamos conscientes, depende de la entrada, y la segunda va a depender del modelo, ¿ya? Entonces, una se modela sobre la salida y la otra sobre los parámetros. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que provee los autores, el artículo que les comenté previamente. Entonces, ellos nos proveen esta ecuación que nos permite, bueno, sin la necesidad de modificar digamos, a gran nivel lo que es la arquitectura del modelo. Simplemente se debe separar lo que es la última capa, en cierto modo, que separarle que nos entregue una media y una varianza, es lo único que hay que hacer, modificando lo que es el modelo, utilizando esta función de pérdida, que vendría siendo lo que es de Gaussian likelihood, vamos a ser capaces nosotros de poder obtener esa incertidumbre aleatoria. Y si uno la mira con cuidado, se parece mucho a lo que es el error cuadrático medio, pero que incorpora este grado de incertidumbre, ¿ya? Si uno mira con cuidado la parte, sobre todo donde aparece lo que es perdona, un poquito más atrás, lo que aparece, ¿cierto? Lo que es el to grand true con respecto a lo que es la predicción, esta parte de aquí, se la estoy mostrando, vendría siendo lo que es el error cuadrático, bueno, el error cuadrático, ¿cierto? Entonces, más o menos, se parece mucho, más o menos al objetivo que uno usa en regresión. Entonces, en este caso, si usamos nosotros ese Gaussian likelihood, aplicando lo que es la parte negativa del logaritmo de esa función, vamos a ser capaces de llegar a esta expresión que está aquí arriba. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tener como cuidado es que para la regresión necesitamos nosotros en la salida al modelo tener dos valores, la media y la varianza. Entonces, la media va a corresponder a nuestra salida tradicional del modelo, ya que vendría estar dado por esta función f. Esa va a ser la media. Y la varianza nos va a mostrar lo que es la incertidumbre. ¿Ya? Aquí nosotros la vamos a almacenar. Entonces, de una forma no supervisada, es capaz este modelo de aprenderse su varianza, de cuán incierto es la salida para ese dato en particular. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver aquí más o menos en un ejemplo de juguete. Voy a ir avanzando un poco más rápido en la parte de los códigos en honor al tiempo, que veo que estamos algo justo. Pero ustedes me imagino que después de la conferencia van a poder acceder a este material y siéntanse libres de implementarlo. Si tienen alguna duda, también contactarme y no tengo problemas en ayudarlos, ¿ya? Entonces, básicamente aquí generé una pequeña base de juguete. ¿Ya? Entonces, en esta base de juguete lo que hice fue añadir algunos puntos y uno de esos puntos digamos, los fui desordenando con respecto a un ruido aleatorio, ¿ya? Entonces los fui desordenando un poco para que nosotros seamos capaces de capturar esa incertidumbre aleatoria. Entonces yo les podría consultar lo siguiente: ¿qué esperaríamos nosotros en términos de incertidumbre? ¿Ya? Según lo que estuvimos conversando, ¿qué tipo de incertidumbre podríamos encontrar en cada uno de estos intervalos? ¿Qué piensan ustedes? Así me pueden dar sus comentarios aquí en el chat. Vale, parece que nadie se anima todavía Ah, perdón, que se me cambió la diapositiva. Puede ser por eso.
sea, la pregunta viene en el sentido de, pensemos en los intervalos. Si hablamos del -3 al -2, ¿qué sería? ¿Sería incertidumbre aleatoria, epistémica? ¿Qué podríamos presentar? ¿Alta, baja? Ya, vale, parece que hay algunos que están, me han tomado algo de atención. Entonces, sí, sí, generalmente si nosotros hablamos, dijimos, aleatoria, nos vamos a enfocar dónde están los datos concentrados. Entonces, si los datos están compactos, digamos que es baja aleatoria, y si están dispersos, va a ser alta aleatoria. Y la incertidumbre epistémica va a estar en aquellas partes del modelo donde nosotros no tengamos información. Entonces, claro, lo que está fuera de rango vendría siendo lo que es la epistémica, que vendría siendo alta. Entonces aquí, esta es nuestro gran true o la función que queremos llegar, va a ser esa recta, ¿ya? Nosotros, es una base de juguete que es una recta, ¿ya? Pero nosotros de alguna forma, como está poco poblada, hay regiones que con la información que tenemos ahora podríamos tener cualquier modelo que se ajuste a estos datos, por lo tanto podríamos tener mucha incertidumbre entre medio y en los extremos. Ya, entonces, bueno, este código está operativo para lo que es Keras. ¿Ya? Si ustedes usan Keras, bueno, si lo buscan en internet van a ver que es un framework de Deep Learning que es muy sencillo y muy amigable. Entonces, este código es funcional. Falta la parte de las librerías, pero si ustedes copian y pegan y agregan las librerías, les va a funcionar, ¿ya? Entonces, aquí está la definición del modelo. Y lo que les comentaba en la parte de aquí abajo, lo que tenemos que hacer nosotros es dividir esa última capa para que seamos capaces de alguna forma de obtener lo que es la predicción y lo que es la varianza. Ya en particular, por lo que es términos numéricos, se calcula lo que es el logaritmo de la varianza. ¿Ya? Pero es simplemente, no te afecta en nada, pero es por términos numéricos, por el hecho de que estos algoritmos, ¿cierto? O generalmente la parte de la computación ocupamos un float, pero que va a tener un límite decimal. Y si no usamos esta función de logaritmo, es probable que en algunos momentos ese decimal sea tan pequeño que al final nos va a dar 0 y eso nos podría ser perjudicial, ¿ya? Entonces por eso usamos un logaritmo aquí. Vale, entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos lo siguiente. Aquí ustedes me pueden decir, bueno, esto no es lo que mostraste antes. Ya, se los puedo comprender, ¿eh? Pero básicamente se mantiene la idea. Recordemos que esto es un algoritmo que es una aproximación, ¿ya? Estamos aproximando de alguna forma la estimación de esta incertidumbre. Y más o menos figura como lo esperamos, como se comenta. Entonces, en este caso en particular, si lo vemos, sí tenemos una mayor incertidumbre en la parte que es dispersa. Y que poco a poco, esta es la aleatoria, por si acaso, para que no nos perdamos este aleatorio, y que a medida que vamos avanzando hacia la derecha, que es más compacto, tiende a ser menor esa incertidumbre. ¿Ya? Entonces ya somos capaces de observar eso, somos capaces de observar de, cuidado, hay algunas regiones que son muy diversas y hay que estar atentos porque nos podría conducir a algún error. ¿Ya? Vale, en clasificación cambia un poco el esquema. En clasificación, nosotros en lugar de usar ese Gaussian likelihood, lo que hacemos nosotros es distorsionamos la salida. Entonces tenemos la salida del modelo y le agregamos un ruido. Y un ruido que se va a distribuir normalmente entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos lo que es la salida del modelo, que es SFW, y a SFW le vamos a sumar un sigma, ¿ya? Que vendría siendo ese sigma que lo vamos a aprender, que lo vamos a multiplicar por un ruido. Ya de alguna forma, estamos perturbando la salida. Y a partir de esa perturbación de la salida, vamos a ser capaces nosotros de poder modelar esa incertidumbre aleatoria en la clasificación. ¿Ya? Entonces, si uno lo mira más o menos con detenimiento, esta parte que está a la derecha de la ecuación no es más que una función de Softmax, ¿ya? Pero está reescrita también por lo que les comentaba anteriormente por temas de numéricos, ¿ya? Para evitar que la función se indefina, o sea, quede indefinida. Entonces, la parte de aquí a la derecha, que es 1 sobre t, vendría siendo un softmax, pero que se realiza sobre la salida con una perturbación. Y eso nosotros lo hacemos t veces, ¿ya? Y en función de eso, luego simplemente hacemos ese promedio. Vamos a tener un promedio de la salida de esos softmax perturbado, digamos, y a eso aplicamos el tradicional, ¿cierto?, logaritmo de ese valor, ¿ya? Entonces aquí maximizamos lo que es el likelihood, o simplemente si nosotros colocamos el valor negativo, ya estaríamos minimizándolo. Minimizamos el negativo, ¿ya? Entonces, un ejemplo, aquí lo pueden ver en la base de datos de MNIST.
tenemos una base de datos que es numérica, ya tenemos números que son escritos a mano, que son del 0 al 9. Cada quien escribe como le parezca mejor, ¿cierto? Entonces tenemos muchísima variabilidad. Y en ese sentido, este algoritmo tiene que ser capaz de alguna forma identificar esto, ¿no? Identificar que algunas escrituras pueden ser más atípicas que otras. Y esa alerta la vamos a encontrar, ¿ya? Entonces esa es la parte para declarar lo que es la base de datos. Tenemos la función de pérdida. Aquí es un poquito más elaborado que la anterior, ¿ya? En el sentido de que en esta función de pérdida nosotros tenemos que aplicar esta simulación de Monte Carlo, que lo que hacemos es perturbar lo que es la salida, y luego simplemente aplicamos el tradicional categorical cross entropy, ¿ya? En la parte final, y obtenemos la incertidumbre aleatoria. Muchos de estos códigos son por cómo interpreta Keras lo que es un tensor, y hay que hacer un código extra, pero si uno se ve lo que es digamos, en lo más esencial, lo que es importante es esta función de Monte Carlo, y que luego aplicamos lo que es el categorical cross entropy. Este es el modelo. Si se dan cuenta, es un modelo bastante sencillo, bastante básico, tiene algunas convoluciones y algún max pooling, y nosotros vamos a tener estos resultados. Ya, entonces aquí yo les muestro en un plot aquellas imágenes que tienen baja incertidumbre, perdón, alta incertidumbre y baja incertidumbre aleatoria. Si se dan cuenta, fuimos capaces de encontrar ese 0 que parece 6 y ese 1 que parece una i. ¿Ya? Entonces, el hecho de que seamos capaces de poder analizar esta incertidumbre también nos permite entender más acerca de nuestros datos. Y eso, entender más acerca de nuestros datos, tenemos datos que son realmente pertenencia a la clase, pero son complejos de aprender. Y también, por otro lado, tenemos datos que pueden ser outliers, que pueden ser quizás datos que están fuera de la distribución, ¿ya? Que probablemente uno, cuando obtiene imágenes de internet y hace la base de datos, generalmente se van agregando algunos datos que son ruidosos entre medio. Entonces podríamos, con este esquema, ser capaces de poder identificarlos rápidamente. Entonces se puede ver claramente que cuando tenemos una baja incertidumbre aleatoria son números muy bien definidos. Ahí está el 0 y el 1 que están muy marcados, muy bien definidos. En cambio, cuando tenemos una alta incertidumbre aleatoria, más bien es borroso, ¿no? Y no es muy claro si es que es el número o no. Vale, entonces en la incertidumbre epistémica, aquí cambia un poco. Recuerden, la aleatoria nosotros lo que tenemos que hacer es es dependiente de los datos, pero la epistémica es dependiente del modelo. Entonces, como es dependiente del modelo, lo que hacemos nosotros es asumimos alguna función sobre los pesos. Por ejemplo, una función normal, ¿ya? Entonces, uno podría pensar, aplicando, ¿cierto?, la regla de Bayes, ¿cierto?, de alguna forma aprender estos pesos. Pero cuando hablamos de redes neuronales profundas, sobre todo, y imágenes, digamos, medianas o grandes, de 240 píxeles por 240 hacia arriba, la cantidad de parámetros en los modelos por lo menos son sobre los 20 millones, 20, 25 millones o un poco más, ¿ya? Modelos que estamos hablando actuales. Poder computarlo analíticamente para 20 o 25 millones de datos resulta intratable, ¿ya? Y ese intratable no es que yo lo diga, sino que hay investigadores que lo nombran como intratable, ¿ya? Les podría igual enviar referencias si es que lo quieren revisar. Sin embargo, en la literatura aparece un método que es simple y efectivo, ya que es uno de los métodos que en los que en general es uno de los que más me gusta y que más le he sacado provecho, sobre todo por la facilidad en que se implementa. Ya, hay otros métodos que uno podría decir, bueno, la incertidumbre es más precisa o lo calcula mejor, ¿cierto? Pero a veces no necesitas algo tan perfecto, ¿no? Algo que te dé sugerencia y es suficiente para poder dar buenas soluciones. Entonces, este método a mí me gusta bastante, y lo que hace es una aproximación, ¿ya? Entonces, aproximamos lo que es una inferencia bayesiana. Eso es lo que hace el método MC Dropout. ¿Cómo funciona este método? Básicamente, lo que vamos a usar nosotros es este dropout, que generalmente lo usamos como regularizador. Lo vamos a aplicar cada vez, bueno, después de cada una de las capas que sean, perdón, sí, después de cada una de las capas que sean entrenables. ¿Ya? Y ese dropout se ocupa en tiempo de entrenamiento y de predicción, en ambos tiempos. Entonces, estos autores, Gall y compañía, ¿cierto?, demostraron que al aplicar dropout después de cada una de las capas, es similar a lo que se esperaría como resultado al aplicar un procedimiento de inferencia variacional, es decir, a partir de una distribución muy sencilla,
poder, ¿cierto? Una familia de distribuciones sencillas puede llegar a una distribución más compleja. Aquí donde está cae la divergencia y algunos otros temas que son eh, que requieren más tiempo, ¿cierto? Para poder explicarlo. Y básicamente, si se asume una función de Bernoulli, entonces uno dice, si yo le pongo una función de Bernoulli a mis pesos, voy a ser capaz de generar, ¿cierto? Esta inferencia que va a ser exactamente lo mismo que en lugar de colocar esa distribución, nosotros agregamos capas de dropout. ¿Ya? Entonces, esa, esa estrategia, básicamente tenemos el mismo modelo, pero lo que hacemos es cada vez que tenemos después de una capa, ya sea convolución o una capa de un dense layer, nosotros añadimos una capa de dropout. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo entrenamos con dropout activo y lo predecimos también con dropout activo para poder mostrar lo que es la distribución posterior. Ya una vez que tenemos ese dropout activo, en cierto modo uno podría asumir que tenemos como distintos modelos. Entonces, como nos va desactivando algunas de las neuronas, cada vez que enviamos una imagen nos va dando distintas predicciones. Si esas predicciones son muy distintas, unas con otras, seguramente obtenemos una alta incertidumbre. Si más bien las predicciones son más o menos constantes, se mantienen más o menos, diríamos que ese algoritmo fue capaz de aprender muy bien esos datos, por lo tanto son datos que pertenecen a ese conjunto. Ya, entonces aquí tenemos dos formas. Se recomienda para regresión usar lo que es la varianza y para la clasificación lo que es la entropía. Vale, entonces aquí definimos el modelo. Me van quedando 5 minutos, por lo que esto lo voy a avanzar un poquito más rápido. Les voy a mostrar los resultados. Y aquí se podrían ver más o menos los resultados, ¿ya? Entonces, como lo habíamos hablado anteriormente, en este caso es una aproximación. Sí, en los extremos se muestra una alta incertidumbre epistémica, pero al medio no se alcanza a mostrar tan alta como uno esperaría. Pero si los extremos es capaz de obtenerla. Esto es lo que es en regresión. Y si lo miramos en clasificación, aquí también somos capaces de encontrar algunos datos que resulta complejo clasificar, ¿ya? Ese 4 está como muy junto, entonces en cierto modo se confunde con muchísimas clases. Si movemos a la derecha, el clasificador lo predice como un 7 y si vemos la probabilidad que se le da a cada uno de esos valores, más o menos tiene esa confusión entre el 7, el 4 y un poquito el 9. En cambio, el otro 4, que está bien definido y bien distante, ¿cierto? Las barras, es capaz de reconocerlo como un 4 propiamente tal. También esto lo podemos combinar y básicamente cuando los combinamos lo que hacemos es usamos la función de pérdida de la incertidumbre aleatoria y aplicamos el método bueno, y modificamos el modelo, ¿cierto? Incorporando estas capas de dropout. A ver, quizás eso alcanzo a mostrarlo muy rápidamente. El diseño, que esto es lo que les comento, si se dan cuenta ahora este modelo es exactamente el mismo anterior, pero ahora después de cada una de este max pooling tenemos un dropout. ¿Ya? Entonces si queremos nosotros combinarlo, tenemos que tener ese modelo con dropout, dividimos la capa final por la mitad, que tenga la media y la varianza, y aplicamos el loss de la incertidumbre aleatoria. Y con ello obtenemos en la regresión algo de esta forma. Cuando es total, ya se puede ver que hay partes mucho más inciertas, que son los extremos, donde están los datos densos, y donde están los datos compactos, tiene una menor incertidumbre total. Y si lo vemos en la clasificación, los que están arriba son imágenes, ¿cierto?, que no son muy fáciles de identificar si realmente pertenecen al número o no. En cambio, cuando tenemos un mínimo incertidumbre epistémica, sí es un número bien definido. Vale, entonces para acabar, que me van quedando 4 minutos, el área en que me he centrado en investigación es en análisis visual de la comida y en cierto modo contestando distintos tipos de preguntas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, bueno, no quiero entrar mucho en profundidad en esto porque estamos cerca de la hora de comer y seguramente nos va a abrir el apetito, pero básicamente es a partir de estas imágenes ser capaz de decir qué comida es, si hay comida o no, qué ingredientes puede tener, dónde está la comida, etcétera. Entonces, sobre ello, aplicando estos algoritmos de incertidumbre aleatoria y epistémica, hemos podido contribuir lo que es en la literatura, generalmente para estos tres tipos de aplicaciones. ¿Ya? Una de ellas es, podemos con la incertidumbre homoscedástica aleatoria ponderar diferentes losses. De cierto modo podemos saber cuál es la importancia de cada una de estas tareas dentro de un esquema de multitask. Por otro lado, para la toma de decisión, en el sentido de decir, si tenemos un esquema donde entrenamos unos clasificadores de forma jerárquica y queremos decidir si vamos a usar una clasificación, un esquema jerárquico o simplemente un esquema aplanado, podríamos nosotros tomar esa decisión, ¿ya?
es decir, en función de la incertidumbre, y lo otro, un aumento de datos en función, condicionado ya sea a una clase, quizás algunas clases particulares es más conveniente hacer un tipo de aumento de datos, y también para algunas entradas en particulares, ¿ya? Entonces, aquí les dejo algunos de los artículos donde he contribuido en lo que es aleatoria epistémica, y bueno, y los incentivo a poder, ¿cierto?, leerlos también para interiorizarse un poco más en el tema y ver dónde estos tipos de algoritmos se pueden aplicar. No, no son nada del otro mundo, pero sí son aplicaciones en que nosotros con esta información adicional podemos dar, ¿cierto?, generar algunos modelos de alguna forma más inteligentes, ¿ya? Vale, entonces para terminar, dentro de las conclusiones, digamos que se puede nombrar que es crítico, sobre todo, o es sumamente importante para aplicaciones críticas, moderar la incertidumbre, ¿ya? Sobre todo lo que vimos, esos eventos inesperados, si conducen a la vida de las personas, o son temas éticos que son sensibles, digamos, si estamos, o en la salud de alguien, si tenemos que llevar a una persona a pabellón a operarse, y tenemos un sistema que tiene que decirnos si es que va a ir a cirugía o no, tendríamos de cierto modo ser capaces de capturar esa incertidumbre, ¿ya? Poder dar una información que sea más certera. Les he presentado en esta estrategia MC Dropout, bastante sencilla. Tienen algunos fragmentos de código que los pueden replicar y pueden hacer también sus experimentos. Y posibilidades de contribución, generalmente hay dos tendencias en la literatura. Una de ellas es del lado ingenieril, que es la aplicación, que es donde más me he orientado este último tiempo, pero también para las ciencias básicas, sobre todo aquellos que tienen un grande background matemático, generar algoritmos que capturen de una forma precisa la incertidumbre y que sean aplicables para redes neuronales profundas, digamos que es un campo más o menos abierto, ¿eh? Es bastante en cierto modo, contribuir en ese aspecto. Bueno, eso ha sido mi presentación, espero que haya sido sagrado, y si tienen alguna consulta me la pueden hacer. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias a ti, digamos, por la presentación. Vamos a ver si hay algunas consultas de parte del público. Bueno, ahí en los comentarios que ponen unos pedazos de pizza, ¿no? Claro, quiere decir que le despertó el apetito. Claro. Y eso que evité profundizar en mis temas de comida, por lo mismo. Claro. Yo tengo una pregunta, Eduardo, más bien de corte general, digamos. Eh, ¿qué tanto impacto mejora uno logra al incorporar, así, usual, en términos promedio, la incertidumbre dentro del modelo, digamos? Hay mejoras, digamos, pero ¿en qué porcentaje, en qué rango de mejora estamos hablando? Sí, sí, Eh, es un tema, digamos que es sensible, y no hay una respuesta que es genérica, en el sentido de que depende de la aplicación. Yo he podido observar que, sobre todo en estos algoritmos que son de segmentación de imágenes, cuando tú eres capaz de capturar esa incertidumbre, por lo menos puede ser subir 1 o 2%, ¿ya? Pero así ya, también el proceso tiende a ser más complejo, demanda más recursos y más tiempo de entrenamiento. No les puedo vender que es la solución, que es la maravilla y que funciona, digamos, para todos los problemas bien. Sí, hay que ser consciente que toma tiempo, recursos computacionales que son mayores, y que en algunos casos particulares, si nosotros añadimos a este dropout, que es un regularizador, también de alguna forma podríamos estar perjudicando un poco lo que es el rendimiento comparado con un modelo determinístico. ¿Ya? Lo que sí te provee esa información adicional. Entonces, si tenemos que hacer, en cierto modo, un trade-off, una balanza, es decir, ¿qué es lo que esperamos? Queremos que un modelo simplemente me diga una salida y en función de eso tener un resultado, o que nos provee alguna información adicional. Y quizás usando esa información adicional, generando una estructura más compleja, seamos capaces de mejorar aún más el desempeño. Pero si hacemos directamente la comparación, digamos, entre un modelo no probabilístico y probabilístico, es posible que en algunos casos, por el hecho de usar este esquema de dropout, con esa regularización, que perjudiquemos un poco lo que es el desempeño. ¿Ya? Pero generalmente a mí me ha ido bien, yo lo he visto en imágenes, y por lo menos subir un 2% más o menos en general, sobre todo cuando incorpora lo que es la aleatoria, la epistémica, cuando es combinada, cuesta un poquito más también, pero por ahí es el orden, 1 o 2%, tampoco te va a subir 10%, ¿no?
pero en el fondo el beneficio tiene que ver con la información adicional, más que la performance Claro, no, de no los es un modelos. beneficio, no es un beneficio directo, sino que si uno Claro. trabaja esa información adicional, ya hay un beneficio. Como les comentaba, generalmente uno lo puede para identificar outliers. Nosotros en una investigación que estamos haciendo queremos aumentar el momento de datos dirigidos. Entonces, decimos, nosotros si tenemos una alta incertidumbre se puede producir, ya sea por datos que, que no fueron considerados en el modelo, pero sí son parte de la clase, ya por la variabilidad de los datos, o datos que realmente están fuera de lugar. Entonces, de alguna forma hay que idear alguna regla que identifique esos dos aspectos. Estamos trabajando en ello y que si es que uno identifica esos datos, por un lado, limpia el ruido y podrías complementar de más datos en aquellos que tienes carencia o que no está bien poblado, bien muestrado, digamos. Sí, ahí yo le veo un tremendo aporte porque el hecho del aumento de datos es un problema hoy día muy recurrente, digamos, ¿no? Muy recurrente. Entonces, no se trata de generarlo así aleatoriamente, sino que si se considera este aspecto de la incertidumbre, me da la impresión de que ahí se debería dar un aumento de datos confiable, que es uno de los Claro, problemas mayúsculos que hay hoy en día. sí, en una de mis investigaciones lo que propuse fue un esquema de Active Learning. Entonces, básicamente, tú lo que vas haciendo, bueno, en este esquema, nosotros vamos entrenando modelos, identificando cuál es la falencia, cuál es la debilidad de ese modelo, qué datos no es capaz de entender. Entonces, a medida que se va iterando, vamos haciendo un aumento de datos bueno, con GANs, que te permite generar imágenes sintéticas sobre esos datos que tienen esa debilidad. Pero claro, entonces ese tema de aumento de datos tiene bastante trabajo por hacer. ¿Sí? Pero yo lo veo muy beneficioso en ese sentido y también lo otro de aprender sobre el ruido. Ya en el sentido de que si tienes oclusiones o tienes imágenes que generalmente son muy costosas de etiquetar, sobre todo si son de segmentación. Entonces uno podría usar métodos tradicionales para segmentar automáticamente la máscara, obviando que hay ruido, porque no va a ser perfecto. Siempre que es no supervisado, tú asumes que esto no va a ir tan bien como supervisado. Y luego sobre ello, usarlo como, digamos, como un esquema semi-supervisado, como Gram True, y con la aleatoria evitar que el ruido te afecte mucho a tu performance. ¿Ya? Entonces, generalmente uno si se pone a pensar en aplicaciones hay muchísimas, por eso les digo, yo les comento tres tipos de aplicaciones, pero si uno busca la literatura lo han usado en muchísimos aspectos, no solamente en eso. Hay una última pregunta bueno, creo que mejor la puede responder y con eso cerramos, porque la eliminación de outliers se afecta de igual manera en ambos tipos de incertidumbre. Ya, es que eso es distinto. Porque cuando hablamos aleatorio, recuerden, siempre es lo que es el instrumento de medición. Y entonces, si queremos buscar un outlier, generalmente se orienta a lo que es la incertidumbre que es epistémica. ¿Ya? Entonces, yo pensaría en la epistémica, que es la carencia de datos. Entonces, al final tú tienes tus datos, si tus datos están poco poblados, puede ser, digamos, una alta incertidumbre epistémica o también un outlier. ¿Ya? Cuando comentamos ese ejemplo que teníamos un clasificador que identifica distintas caras, si le pasamos por ejemplo, todas las caras de esta conferencia, las tiene, y entrenamos esas caras, pero le pasamos la cara de una persona que iba caminando por la calle que no estuvo en la conferencia, no la vio nunca. Uno esperaría que ese dato, como no lo vio nunca, tendría que darnos una alta incertidumbre epistémica, no aleatoria. Entonces, uno pensaría que los outliers van más orientados a lo que es la epistémica, más que la aleatoria. Ya, pero es un tema que es discutible, ¿eh? Y generalmente uno podría, que todavía estoy trabajando en ello, esa separación aún no es tan definida ni tan clara. Como podemos ver, la aleatoria, por ejemplo, el 0 parecía muy bien un outlier, ese 6 era casi un 6 que un 0. Pero en cierto modo uno puede decir que hay un grupo de datos que están dentro de esa escritura, que entre un 6 y un 0. Hay que indagar un poco más en el modelo. Pero si tuviera que decir algún camino para detectar outliers, lo haría mediante la epistémica. Ya. Excelente, Eduardo. Bueno, agradecerte nuevamente por la excelente presentación, ¿cierto? Y bueno, se nos abrió el apetito en realidad Claudio, después de la comida. Así que le voy a dar el pase a Ibar, que va a referirse a sí, aspectos de la conferencia. bien, gracias. Quería dejarnos invitados a toda la tarde un workshop sobre educación e ingeniería
uno de los temas que más nos afectan en realidad casi a todas las carreras de ingeniería tiene que ver con uno de los indicadores que dice relación a la titulación efectiva. Y vamos a ver en este workshop cómo algunas universidades del consorcio Infonor están tratando este tema, porque todos estamos haciendo algo respecto a ello. Muchos estudiantes egresan, se van, trabajan, pero no sacan el título. Y esto afecta a los indicadores de la acreditación. Así que los invito a ver cómo se van a tratar estos temas en el workshop Educación en Ingeniería Informática a la tarde. Gracias, Claudio. Te dejo para que cierre. Bueno, en definitiva, le agradezco a todos los que todavía están conectados, digamos, el haberse un poco interesado en este workshop que se centra en el tema de, bueno, de ingeniería de datos y del conocimiento, dos temas, digamos, candentes hoy en día, y que, bueno, esta es la cuarta, quinta versión del workshop, y esperamos verlo de todas maneras el próximo año. Siempre tratamos de darle un carácter, ojalá, disciplinario, pero también con algunas charlas de tipo de otras disciplinas, digamos, por lo cual enriquece bastante el tema. Así que lo invitamos para el próximo Infonor, que va a ser en Iquique, ¿cierto? Y va a haber una nueva versión de este workshop en Ingeniería de Datos del Conocimiento. Así que, bueno, nuevamente agradecerle a Eduardo por la excelente presentación y nos vemos en lo que respecta al workshop el próximo año. Gracias a todos los que asistieron. Gracias a ustedes por la invitación. Ya, Eduardo. Excelente, chao. Chao.